Buenas tardes. El día de hoy les traemos la capacitación sobre la tarea crítica. Somos aprendices del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. El grupo está conformado por Lady Juliana Jara, Margarita Patricia Murgas, María Alejandra Rosso, María Fernanda Pérez y Natalia Andrea León, quien les habla, Luisa Rojas. ¿Qué es una tarea crítica? Es aquella que por su complejidad, dependencia de terceros o incertidumbre puede suponer una dificultad para su consecuencia o construir un riesgo real de desviación. En esta fase conviene tenerlas identificadas y al menos en la medida de lo posible cuantificado el riesgo para el conjunto del proyecto. Para poder permitirle en la fase de ejecución estar prevenidos y anticipados del riesgo, hay que tener factores de riesgo que no podamos prevenir. Por tanto, atraerse situaciones poco habituales o infrecuentes en los proyectos y por lo tanto no podemos adelantarlos. Entonces, digamos, se presenta cualquier dificultad dentro de esa tarea crítica, entonces nosotros no vamos a poder mitigarlos, pero sí podemos tratar de prevenirlos. Además de eso, para eso, haciéndole frente, cómo y cuándo se manifiesta. Tenemos un ejemplo claro como el que está en pantalla, es el que dice retirar la barra del esmeril de la caja alimentadora. Esto porque es una tarea crítica, ya que puede incidir directamente con el trabajador, provocándole cortes, lesiones y quizás una enfermedad por las fibras de esmeril en el aire. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es crítico mediano. Se dice que una tarea es crítica, es que dicha tarea podría ocasionar la muerte, la incapacidad permanente o la pérdida de alguna parte del cuerpo del trabajador considerable valor. Para este tipo de riesgo, la prioridad de acción viene siendo inmediata. Luego encontramos tareas medianamente críticas, que son cuando se podrá ocasionar una lesión, una enfermedad grave o una incapacidad temporal a nuestros trabajadores de trabajo, pero este viene siendo menor al de la clase anterior, y además de que su acción de intervención viene siendo corta o a corto plazo. Luego, y por último, tenemos no es crítica. Cuando una tarea no es crítica se refiere a que esta podrá ocasionar lesiones menores, incapacidades leves, enfermedades también leves o daños menores a la propiedad, el ambiente, el proceso de trabajo en comparación con las otras dos actividades. En este tipo de casos la intervención viene siendo posterior o de largo plazo. Complementando lo que dijo mi compañera, quiso decir que se refiere a la tarea crítica y no crítica, se determina por tres niveles, que está crítica, medianamente crítica y no crítica, que esta se realiza por una acción o prioridad que se determina por inmediata, pronta o a corto plazo y posterior o a largo plazo. Bueno, por otra parte tenemos que es gravedad, repetitividad y probabilidad. Por parte de gravedad es el nivel de gravedad de uno o varios incidentes. Es también uno de los indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También representa el índice de severidad de los incidentes en relación con el tiempo de exposición o condiciones peligrosas del trabajo. Tenemos por parte de repetitividad, que es la repetitividad o número de veces que la persona ejecuta la tarea. Por parte de probabilidad es la posibilidad de que la exposición al factor de riesgo en el tiempo genere las consecuencias no generadas. Dicha probabilidad está directamente relacionada con los controles de la empresa que estos hayan establecido para minimizar el riesgo.
Bueno, ahora, ¿qué es un incidente y accidente de trabajo? Bueno, pues un accidente es todo proceso no deseado que interrumpe o interfiere el nivel de desarrollo normal, pues, de una actividad que se está realizando. Esto origina una o más de las siguientes consecuencias, que son lesiones personales, daños al ambiente y daños materiales en la empresa. También tenemos que es un incidente, pues es un suceso repentino, no deseado, que ocurre por las mismas causas que presenta un accidente o los accidentes. Em, Esto no desencadena pues lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. ¿Qué pasa si no se realiza bien una tarea crítica? Esto traería consecuencias tanto en el trabajador como en la organización, ya que si esa actividad no se realiza adecuadamente, podría haber pérdidas en insumos, en la infraestructura y en el trabajador, dado que si éste se lesiona o accidenta, habrían mayores pérdidas y esto no es beneficioso ni para el trabajador ni para el empleado. Bueno, encontramos el proceso de una tarea crítica, que pues como pueden ver en la pantalla, se determina de esta manera. Primero, seleccionar la tarea. Segundo, dividir en pasos las tareas. Tercero, identificar exposiciones a pérdida. Cuarto, plantear soluciones. Quinto, establecer procedimientos y prácticas. Sexto, implementar el programa. Y por último, actualizar el programa. Esto sucede sucesivamente, es decir, al terminar esto, actualizar el programa, vuelve y se regenera a seleccionar una nueva tarea. Bueno, ¿qué evento o suceso no deseado puede afectar al trabajador? Bueno, pues son aquellas que por un manejo inadecuado de herramientas, maquinaria, pues esta ausencia de conocimiento puede afectar al trabajador. De manera que puede sufrir daños físicos e incluso mentales, pues al no tener conocimiento de estas dichas actividades que tiene que hacer. También, pues, por no saber hacer las cosas. Los accidentes y incidentes de trabajo, pues también cumplen un factor importante a la hora de que hayan eventos no deseados en el ámbito laboral, ya que son sucesos que pueden suceder en cualquier momento, son sucesos momentáneos, pues de la actividad laboral. A causa de esto, pues el trabajador puede tener lesiones, fracturas, incapacidades, enfermedades laborales e incluso, pues en un caso ya muy extremo, puede llegar a la muerte. ¿Cómo afecta a los trabajadores? Cabe aclarar que no solo afecta a los trabajadores, sino además afecta a la empresa, indirecta e indirectamente. Esto ya que al haber una tarea crítica y realizar mala elaboración de esta puede generar un accidente, incidente o enfermedad laboral permanente o temporal al trabajador. Además de eso puede influirle en la pérdida de la infraestructura, producto o servicio que ofrece la empresa. Ejemplos de cómo le afectarían a los trabajadores son la pérdida de horas de trabajo, la insuficiencia de información para el análisis de esta tarea, la falta de calidad en los trabajos finales y para los trabajadores al final de su jornada, y el costo superior al presupuestado anteriormente por la empresa. Bueno, entonces ahora vemos cómo analizar las tareas críticas. Para analizar tareas críticas encontramos dos métodos, el método de discusión y por medio de la observación.
Primero, el de discusión se realiza cuando un grupo de trabajadores o supervisores de la empresa que estén familiarizados con la tarea discuten cada paso de dicha tarea realizada por un trabajador y cada uno menciona las sugerencias y soluciones de intervención para este tipo de actividad. Luego, por observación, en este caso el responsable de análisis del delegado por la empresa analiza de forma que en el analiza observando de forma que el trabajador ejecuta la tarea. Este método suele ser más efectivo y debe emplearse siempre que resulte práctico e inmediato para las soluciones. Bueno, por otra parte tenemos la fórmula para saber cómo se evalúa la tarea crítica. Entonces entendemos que CT significa tarea crítica, tenemos que G significa gravedad, R significa repetitividad y P significa probabilidad. Para tener el resultado de la criticidad de la tarea, debemos sumar gravedad con repetitividad y probabilidad. Después de esto, vamos a observar la tabla de valores para la gravedad de las pérdidas. Entonces, en la primera columna tenemos el valor, en la segunda la lesión personal y en la tercera daño a la propiedad, materiales, equipos o ambiente. Entonces, en el valor de 0 tenemos sin lesión o enfermedad y pérdidas inferiores al $1.000.000. Por parte del 2 tenemos lesión o enfermedad leve sin incapacidad. Tenemos daños de la propiedad que no conlleven a una interrupción del proceso o a una pérdida de otro tipo desde $1.000.000 a $50.000.000. Por otro lado tenemos el valor de 4, que es la lesión o enfermedad incapacidad temporal no permanente. Aquí en los daños tenemos daño a la propiedad con interrupción o una pérdida de otro tipo de más de 50 millones de pesos, pero que no excedan los 100 millones de pesos. Y el último valor, que es 5, es la incapacidad permanente, muerte o pérdida de una parte del cuerpo. Aquí las pérdidas son que excedan los 100 millones de pesos. Tenemos la tabla 2, que es la tabla de valores para la probabilidad de ocurrencia de la pérdida. Entonces, en los valores tenemos -1, que significa la probabilidad menor que la probabilidad promedio de pérdida, 0, que es la probabilidad promedio de pérdida, y +1 es la probabilidad mayor de promedio pérdida. Tenemos la tabla 3, que es la tabla de valores para evaluar la repetitividad de la tarea. Entonces tenemos en la primera columna el número de personas que realizan la tarea y la segunda columna se divide en 3. La segunda columna dice el número de veces en que se ejecuta la tarea por cada persona y la división es menos de una vez por día, algunas veces al día, muchas veces al día. Entonces en pocas tenemos menos de una vez por día una vez, algunas veces al día 1, muchas veces al día 2, número moderado 1, algunas veces al día 2, muchas veces al día 3 y muchas tenemos menos de una vez por día 2, algunas veces al día 3, muchas veces al día 3. Tenemos la tabla 4, que esta tabla es la clasificación de tareas como críticas o no críticas. Entonces, en el valor de criticidad de la tarea tenemos que de 8 a 10 es muy crítica, de 4 a 7 es crítica y de 0 a 3 no crítica. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo de un formato para el inventario de las tareas críticas. Entonces tenemos que por número 1, como lo indica la tabla, es la ocupación objeto de análisis. Tenemos el número 2, que es el departamento al cual corresponde dicha ocupación. Tenemos el número 3, que es el año, mes y día de la realización del inventario. Tenemos el número 4, que es el consecutivo de tareas. El 5 es la lista de todas las tareas o actividades que una persona hace o puede hacer en esta en esta operación. En número 6 tenemos consideración del historial y potencial de pérdidas de importancia y las interacciones entre las personas, las instalaciones, el equipo, materiales y ambiente. Por el número 7 tenemos los valores asignados para gravedad, repetitividad y probabilidad, que está de acuerdo con la escala adoptada por la empresa. En el número 8 tenemos la valoración de criticidad de la tarea.
o la gravedad o probabilidad, según lo aplique la alternativa 1 o 2. Tenemos el número 9 que designa como sí o no de acuerdo con el resultado de la valoración de las tareas. Y en el 10 tenemos nombre, firma y cargo de quien realizó el inventario. Y en el número 11 también tenemos nombre, firma y cargo. Aquí cambia al revisó el inventario. Bueno, continuando con mi compañera, voy a presentar un ejemplo de la tabla de la tarea crítica que pues ya hemos realizado sobre la ocupación de un mampostero. Siguiendo lo de mi compañera, esta es una tabla de análisis de tareas y procedimientos de trabajo. Es un inventario de tareas críticas. Este se determina por una ocupación de mampostero. Su departamento pues claramente es la obra y la fecha del inventario en este caso es el 30 de octubre del año 2020. En la actividad número 1 encontramos como actividad retirar los materiales no apropiados y escombros y una capa vegetal, entre otros. Las exposiciones de pérdida para esta actividad se determina por 3 niveles o por 3 evaluaciones, que está gravedad, que en este caso es un 0, repetitividad, que en este caso es 1, y probabilidad, que es un -1. La criticidad de la tarea es un 0, la cual esto determina que la tarea no es crítica. En la actividad número 2, como tarea está realizar los drenajes interiores y laterales, además de zanjas para instalaciones y malla de cimentación. En la exposición de pérdida, en este caso son los golpes, pérdida de materiales, quemaduras y posturas prolongadas. Al evaluar, en este caso, en gravedad encontramos un número 2, en repetitividad un número 3 y en probabilidad un 0. La criticidad de la tarea da como valor a un 5, la cual esto quiere decir que esta actividad o este proceso es muy crítico. En la actividad número 3 está colocar el concreto en 4 centímetros para las vigas de cimentación. Las exposiciones de pérdidas en este caso son los retrasos, la pérdida de material y daños en las mallas. Este se evalúa por gravedad con un 2, repetitividad con un 2 y la probabilidad con un -1. La criticidad de la tarea, este se determina por un 3 y quiere decir que no es crítico. En cuarto lugar encontramos colocar y encofrar las vigas de amarre. En las exposiciones de pérdida están la pérdida de materiales, golpes, fijación inadecuada de materiales y cortaduras. Este se evalúa por gravedad con un número 2, repetitividad con un número 2 y probabilidad con un número 1. La criticidad de la tarea nuevamente da un 5, la cual quiere decir que es crítica esta tarea. En la actividad número 5, la actividad es colocar hiladas con el montero de pega. Las exposiciones de pérdidas en este caso son los golpes de mano, contusiones, caídas de material, posturas forzadas, desperdicio de material, y este se evalúa por un 2 en gravedad, 2 en repetitividad y 1 de probabilidad, que como anteriormente da un valor de 5, que es crítica. En el sexto lugar o sexta actividad es eliminar el excedente del mortero, ¿sí? La exposición son daños al sistema respiratorio, enfermedades en la piel y daños a lo construido, es decir, a lo que ya se ha hecho. En la gravedad encontramos un número 2, en la repetitividad un número 1 y en la probabilidad un 0. Esto se determina con un valor de criticidad en la tarea con un 3, la cual quiere decir que no es crítica. También encontramos la tarea número 7, que es colocar el refuerzo. Sus pérdidas son las raspaduras en las manos, enfermedades en la piel. Se evalúa por gravedad un número 2, por repetitividad un número 1 y por probabilidad un 0. Es también el número de criticidad es un 3, la cual pues no es crítico. Y por último, finalizando el proceso, tenemos realizar el curado de los muros.
En esta exposición son las posturas forzadas y enfermedades en la piel, que este nuevamente se evalúa por gravedad, que tiene como valor un 2, repetitividad 1 y probabilidad 1, que quiere que como resultado da un 4 en criticidad de la tarea, la cual indica que es una tarea crítica. Dando como resultado, sumando la criticidad de la tarea, en este término se fija a un 28, la cual es muy crítica esta tarea de la mampostería. Bueno, ¿qué exposiciones a pérdidas puede tener y cuál es la peor en la tarea del mampostero? En la mampostería encontramos exposiciones a pérdidas, como ya lo habían mencionado, como los golpes, laceraciones, pérdidas de material, daños en sistema respiratorio, enfermedades en la piel y lumbalgias. En este caso hablaremos de una de las más frecuentes, que es la lumbalgia. El tipo de lumbalgia se cataloga en función al dolor, ya que su origen puede ser muy variado. Se presentan tres tipos de dolor en función a su duración. Están los agudos, subagudos y crónicos. Y también se aparecen en mecánico y no mecánico. La lumbalgia mecánica es la que más se presenta con un 90% en la población. El dolor, esta aparece cuando se está en movimiento, pero cuando se está en reposo, el dolor es menos complicado. No se presenta dolor durante la noche y suele corresponder a dolores más agudos o subagudos. Se asocia a sobrecargas posturales y funciones a la columna, así como alteraciones en sus estructuras, como en el cuerpo vertebral, discos intervertebrales o la musculatura y ligamentos. Tenemos la lumbalgia no mecánica, esa es la que menor se presenta con un 10% de los casos, y su diagnóstico y tratamiento es más complicado. Es un dolor de carácter persistente, diurno y nocturno. Este no se calma en el reposo, antes es un dolor más severo en el descanso. Puede aparecer en personas adultas mayores a 60 años y es importante prestarle atención, ya que puede ser un síntoma de una patología en concreto. Por último, tenemos la lumbociática. Sucede cuando hay afectaciones de alguna raíz nerviosa del plexo lumbosacro y normalmente es el nervio asiático. Las raíces nerviosas pasan por estructuras óseas como las vértebras y el sacro o los músculos de la región lumbar, muslos y piernas. El nervio puede verse atrapado por alguna de las estructuras que atraviesa y provoca por defecto una afectación neural, como dolor, entumecimiento o sensación de hormigueo. A este síndrome se le conoce como ciática. Bueno, ahora, ¿qué recomendaciones damos y cómo intervenimos en este caso? Verificando que todos los trabajadores tengan los elementos de protección personal adecuados para esta tarea. Segundo, que los elementos de protección personal siempre estén en buen estado y que además siempre se debe tener en cuenta la fecha de expiración o limitación de estos elementos. Tercero, debemos inspeccionar el mantenimiento de las herramientas del trabajo. Cuarto, realizar las inducciones, capacitaciones y entrenamiento acerca de las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la empresa. Y por último, comprobar que los permisos se encuentren al día, es decir, que los permisos tienen un tiempo determinado, la cual siempre se debe cumplir y tener al día o la fecha actualizada. Bueno, ¿cómo intervienen los trabajadores en este caso? Primero, pues es importante que debe estar consciente del estado de los elementos de protección personal.
Segundo, si sufre algún daño estos elementos, pues se debe reportar al personal indicado. Como tercero, tenemos que los trabajadores deben informar los problemas que tengan antes y durante la realización de estas actividades o tareas. Además de eso, que sepan reconocer cómo, cuándo y una actividad es peligrosa y asimismo detenerla al instante si se es necesario. Bueno, ¿qué recomendaciones damos para prevenir un accidente o enfermedad en la empresa? Uno, supervisar a los trabajadores que estén portando sus elementos de protección personal. Suspender actividades, suspender las actividades por cambios climáticos de ser necesario. Número 3, debemos mantener nuestro espacio laboral en buenas condiciones de aseo. Número 4, cumplir con las respectivas señalizaciones situadas en el área laboral. Número 5, estar concentrados en las actividades o tareas que el trabajador ejerce. Y por último, concientizar al trabajador cuando una actividad presenta un riesgo y es atente a un accidente o incidente. Para complementar más lo anteriormente expuesto en nuestra capacitación, dejamos este video para que lo puedan observar y se complementen muchísimo más. Para darle finalidad a nuestra capacitación, les tenemos una actividad dinámica, la cual tendrá un tiempo determinado para su realización. Para finalizar nuestra capacitación, les damos muchas gracias por su atención. En caso de dudas, inquietudes, sugerencias, nos los pueden dejar en el chat de la reunión y muchísimas gracias por su atención.